El 1 de abril de 1939, la Guerra Civil Española llegó a su fin, pero el silencio de las armas no trajo la paz, sino el comienzo de algo completamente nuevo. Vamos a analizar cómo se levantó el Estado franquista desde sus cimientos, cómo consiguió sobrevivir en un mundo que le daba la espalda y qué supuso todo aquello para el país durante sus primeras 2 décadas de existencia. Esta fecha lo cambia absolutamente todo. El final de la guerra no supuso una reconciliación, ni mucho menos. Fue la victoria total y aplastante de uno de los dos bandos. Y este es precisamente el punto de partida de un régimen que acabaría durando casi 40 años. Bueno, para entender bien este periodo tan complejo, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero veremos cómo se construyó ese nuevo Estado. Luego nos meteremos a fondo con los pilares ideológicos que lo sostenían. Analizaremos la durísima realidad de los años del hambre y el aislamiento, para después ver el increíble giro que le permitió conectar con el mundo. También habrá que hablar de las voces de la oposición y, por supuesto, al final intentaremos responder a la pregunta clave: ¿cómo es posible que sobreviviera? Nada más terminar la guerra, Franco y los suyos no perdieron ni un segundo. Lo que impusieron fue una dictadura militar, de mano de hierro, autoritaria y muy centralista. El objetivo estaba clarísimo: borrar del mapa cualquier tipo de oposición y construir un Estado a la medida exacta de los vencedores. A ver, estas 2 décadas son como la noche y el día, de verdad. Los años 40 fueron terriblemente duros, una época marcada por el hambre, la miseria y el rechazo de casi todo el mundo. Pero en los años 50 algo cambió de forma radical, y ese cambio es lo que permitió que el régimen no solo aguantara, sino que echara raíces. Pero claro, ninguna dictadura se sostiene solo por la fuerza bruta. El franquismo se asentó sobre una base ideológica muy concreta. Una especie de mezcla de ideas que servían para justificar el poder absoluto y que acabaron impregnando hasta el último rincón de la vida en España. Estos son los 5 grandes pilares del régimen. Primero, un autoritarismo total, con Franco como cúspide de todo el poder. Segundo, un antiliberalismo feroz, o sea, un rechazo frontal a la democracia y a los partidos políticos. Tercero, un anticomunismo visceral, que fue la gran excusa para la represión. Cuarto, un centralismo a ultranza, que buscaba anular las identidades regionales. Y por último, uniendo todo esto, el nacionalcatolicismo. Y ojo con este concepto en nacionalcatolicismo, porque es absolutamente clave para entenderlo todo. No se trataba solo de que la Iglesia apoyara al régimen, no, era una simbiosis total. La Iglesia pasó a tener el control de la educación, a dictar la moral pública de todo el mundo y a ser la guardiana de un modelo social ultraconservador, con la familia tradicional y una mujer subordinada al hombre como ejes que no se podían tocar. Pasemos ahora a la economía. Con un país literalmente en ruinas, el régimen tomó una decisión económica drástica: la autarquía. La idea sobre el papel sonaba a independencia. España se las arreglaría sola, sin necesitar a nadie. Pero en la práctica, esta política, sumada al estallido de la Segunda Guerra Mundial, llevó al país al borde del colapso. Esta cronología es que lo dice todo. Son años de aislamiento total, con la exclusión de la ONU como el gran símbolo de ese rechazo internacional, y sobre todo, años de cartillas de racionamiento, que no desaparecieron oficialmente hasta bien entrado 1952. La vida cotidiana era, para la mayoría, una pura lucha por sobrevivir. El contraste entre lo que se pretendía y lo que pasó de verdad no pudo ser más brutal. La autosuficiencia patriótica acabó siendo una catástrofe económica. La producción se hundió, el hambre se extendió como una plaga y, claro, floreció el extraperlo, un mercado negro gigantesco que, curiosamente, acabó enriqueciendo a muchos que eran cercanos al poder. Y justo ahí, cuando todo parecía perdido para la dictadura, cuando el aislamiento era asfixiante, el mundo cambió. La Guerra Fría se convirtió, de la noche a la mañana, en el salvavidas inesperado de Franco. España pasó de ser un paria internacional a una pieza, de repente, muy interesante en el tablero geopolítico. Y aquí está la gran ironía de toda esta historia. El mismo anticomunismo feroz que servía para justificar la represión más brutal dentro de España se convirtió en su mejor tarjeta de visita fuera. Para Estados Unidos, en plena batalla global contra la Unión Soviética, la posición estratégica de España y la ideología de Franco eran un activo demasiado valioso como para dejarlo pasar. Esta década lo cambió absolutamente todo. Los pactos con Estados Unidos trajeron dólares, material militar y, sobre todo, legitimidad internacional. La entrada en la ONU, en el 55, fue el fin oficial de ese aislamiento. Y ya en el 59, el Plan de Estabilización enterró para siempre la autarquía y abrió una puerta a lo que luego sería el desarrollismo de los años 60. Pero este cambio no fue solo hacia afuera. Dentro del gobierno también hubo un terremoto.
Los viejos falangistas, los ideólogos de la primera hora, fueron apartados y reemplazados por los llamados tecnócratas, muchos de ellos vinculados al Opus Dei. Su lenguaje ya no era el de la patria y la revolución, sino el de la eficiencia y la economía. Su misión era muy pragmática: liberalizar la economía, modernizar el país y con ello asegurar que el régimen sobreviviera. Ahora bien, sería un error enorme pensar que todo el mundo aceptó la dictadura sin más. A pesar de una represión durísima, siempre hubo focos de resistencia. Eran voces que actuaban en la sombra, muy fragmentadas y con poquísimas posibilidades de éxito, pero que existieron y lucharon. La oposición tuvo muchas caras, aunque siempre estuvo muy dividida y fue perseguida sin piedad. Desde la lucha armada de los maquis en las montañas hasta el trabajo mucho más silencioso y arriesgado de los partidos en la clandestinidad. Con el tiempo, además, empezaron a surgir nuevas formas de protesta, como las huelgas obreras, y se empezaron a oír voces críticas incluso dentro de algunos sectores de la propia Iglesia o en las universidades. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta final, la que lo resume todo. ¿Cómo es posible que un régimen nacido de una guerra civil, aislado y despreciado internacionalmente, lograra no solo sobrevivir, sino consolidarse durante décadas? Pues la respuesta definitiva está en su increíble, casi camaleónica capacidad de adaptación al contexto internacional. El franquismo sobrevivió porque supo jugar la única carta fuerte que tenía. Convirtió su anticomunismo en un producto de altísimo valor geopolítico. Y así pasó de ser un paria a ser un aliado útil. Y ese giro le dio el oxígeno que necesitaba desesperadamente, el apoyo internacional y el dinero para estabilizar la economía. Y terminamos con una reflexión que nos abre la puerta a las décadas siguientes. El régimen se modernizó en lo económico, pero se quedó anclado, inmóvil, en lo político. Y esa es la gran paradoja de esta época. España se abrió al mundo para recibir turistas e inversiones, pero se cerró a cal y canto a la democracia. Una tensión que al final acabaría definiendo el resto de su historia.